¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Carlos, ¿Qué gracias tal, por Carlos? Buenas atendernos. tardes. Bueno, Carlos, ¿cómo se entendieron estos, si bien anunciados, porque se veía venir, era Vox Populi que Pose se iba, quedó muy poco claro los motivos de cómo termina saliendo del gobierno, cómo sale eyectado del gobierno, pero ¿qué opinión tenés de estos cambios que se dieron en el gabinete? Bueno, mira, primero creo que hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que van a suceder estos 4 años en el gobierno de Milei son obviamente situaciones disruptivas, ¿no? Poco tradicionales, porque bueno, se supone que el presidente empieza por desligarse de algún ministro como fusible, ¿no? El jefe de gabinete es habitualmente la figura, la mano derecha, la figura más importante de la gestión después del primer mandatario, como lo fue Marcos Peña para Macri o Alberto Fernández para Néstor Kirchner. Sí. De manera que empezar por desligarse del propio jefe de gabinete es curioso, pero bueno, hay que tener en cuenta, digamos, un poco el estilo del presidente, un jefe de gabinete que no tenía experiencia ni política ni experiencia en materia de gestión estatal, con lo cual también eso terminó de generar ruidos, y más allá de que se haya ido Pose, un dato importante, digamos, que es la entronización de Guillermo Franco, que significa un reconocimiento fuerte al rol de la política en un gobierno que, como decíamos, digamos, no tiene ni experiencia política ni experiencia de gestión, ¿no? Si bien coincido en eso, ¿no? Obviamente el jefe de gabinete es alguien de confianza casi siempre del gobernador, ¿coincidís, Carlos, que es el fusible más saltable de los fusibles siempre? Bueno, la experiencia indica que no, ¿no? Que digamos que en realidad precisamente el jefe de gabinete es el último Ah, es el mira. último del que te desentendés, ¿no? De hecho, digamos, Alberto hizo todo lo posible en su momento para sostener a Santiago Cafiero, no lo pudo sostener, todo el clima interno de conflicto con Cristina, pero bueno, pero siguió siendo, digamos, siempre su gran referente dentro del gabinete. Lo que pasa es que, bueno, la figura del jefe de gabinete se pensó como una especie de figura para moderar un poco el presidencialismo argentino, con una figura más típica de un régimen parlamentario, que tuviera aprobación del Congreso, pero bueno, eso al final, digamos, en la práctica nunca terminó de funcionar así. Carlos, nosotros acá estamos en La Rioja a más de 1500 kilómetros de distancia de Casa Rosada, vos estás más cerca. Eh, ¿Por qué sale? ¿Por qué se va Pose? Porque las versiones van desde que hizo espionaje a otros ministros con escuchas, según algunos medios, hasta frenar el ingreso de amarillos, dicen otros, al gabinete, de dejar muchísima gente de Massa y de Alberto todavía en funciones. ¿Cuál de todas estas es la más cercana a la realidad? ¿Por qué sale Pose? Mira, a mí me parece que primero creo que hubo desencuentros conceptuales, ¿no? Desencuentros Eh, conceptuales. Claro, porque me parece, digamos, que tenía Milei, digamos, lo que marcaba era el tema de descentralizar y desentenderse, y Pose lo que hizo fue ir acumulando cosas, ¿no? En su gestión, con todo lo que eso significa desde el punto de vista de la entorpecimiento de la gestión, ¿no? Si cuando vos tratás de que mucha barca poco aprieta, Sí. ¿no? Sí, como se dice habitualmente. Luego está claro que es una figura, digamos, que no es una figura política, una figura de bajo perfil. Se supone que el jefe de gabinete A tiene ver, que tener el Carlos, pecho. demasiado bajo perfil, no ¿Sí? le conocíamos la voz. Claro, totalmente, por eso te digo, es totalmente atípico. Ahora, el presidente sabía esto porque el propio Pose se lo había planteado como condición, que no quería tener un perfil alto. Bueno, eso, digamos, digamos, puede sonar bien en teoría, pero después en la práctica todos sabemos, digamos, de que un presidente necesita coroneles que salgan a poner el pecho a las balas, ¿no? En situaciones de crisis. Y entonces, digo, medio como que a eso le sumas dos cosas. Primero, algunos desentendimientos con Karina Milei, lo cual en este gobierno, digamos, es fatídico, y Sí. luego, bueno, todas las sospechas que tienen que ver con el tema uso de información a través de los servicios de inteligencia, ¿no? Qué locura esto, Carlos, de los servicios de inteligencia, ¿no? Porque ya no es solamente este gobierno. Todos los gobiernos han estado teñidos, lamentablemente, de... Porque cuando uno ve cualquier
película, ¿no? Yo siempre recurro a las películas porque veo muchas películas. Cuando uno ve que siempre, o documentales, ¿no? Ve que los servicios de inteligencia de un país están precisamente para cuidar cuestiones de exteriores, de algún posible atentado, como debería ser, de cualquier movimiento. Acá, históricamente, los servicios de inteligencia han servido para espiar enemigos, artistas, músicos. Es de locos, ¿no? Sí, totalmente así. Pero te diría que lamentablemente, obviamente no en todos lados pasa, pero lamentablemente, digamos, cuando las instituciones son débiles, estas cosas son más comunes. Y te diría que en América Latina los casos de utilización de los servicios de inteligencia como usufructo del gobierno de turno, lamentablemente pasa todo el tiempo, y eso que en Argentina te diría, dentro de todo, aun cuando la situación es, todos sabemos que es negativa, hay algunos países de América Latina que esto está multiplicado, ¿no? Digamos, es exponencialmente. Entonces, lamentablemente, esto ocurre y, digamos, es muy difícil si no hay acuerdo intrapartidario de qué hacer con los servicios de inteligencia, si no quedan a merced de el poder de turno, ¿no? Se fue Pose, Francos ocupó el Ministerio del Interior y parece que se encamina el tema del dictamen. ¿Tiene alguna relación? ¿Puede haber habido algún tipo desde las fuerzas dialoguistas, de decir, bueno, se va Pose y se allana el camino? No creo, porque Pose, digamos, no tenía una incidencia importante en la negociación y tampoco creo que lo estuviese trabando particularmente. Lo que me parece es que, viste que estas negociaciones son todo un largo proceso. Es cierto, yo te diría, más que ver a Pose o pensar que Pose pudo haber sido un poco o puesto algún obstáculo o no facilitar la tarea, me parece que la noticia de la jefatura de gabinete en manos de Guillermo Franco, me parece que lo potencia, ¿no?, frente a los interlocutores. Entonces, me parece que en ese sentido el gobierno da una señal muy clara respecto al rol que le da el personaje, que en una primera etapa, viste que inclusive se había hablado de algún rumor de Franco renunciando, después de que se había caído la ley ómnibus. Bueno, se hablaba, Carlos, también en algún momento hizo ruido Cunio Libarona, como que era otro de los eyectables. Sí, total. Pero en el caso particular de Francos, sí, era un interlocutor sin poder, porque negociaba cosas que después no se podían garantizar. Ahora en esta posición sí. Claro, totalmente, digamos. No solamente ya venía con un rol preponderante, sino que, bueno, en la medida en que lo llevan a jefe de gabinete, es porque no caben dudas de que el presidente dice el interlocutor es él. ¿La ley base se va a aprobar, Carlos? ¿Qué se huele por allá? No, yo creo que estamos más cerca que nunca. Porque de todas maneras, recordémosle a la audiencia que aun cuando el Senado le imponga modificaciones, si son modificaciones aprobadas con mayoría simple, diputados tiene la prevalencia porque es la Cámara de origen. Entonces si insiste con el texto original, ahí termina la historia, ¿no? Es decir, finalmente es aprobada por las dos cámaras, pero que el texto definitivo es el de diputados. Yo creo que estamos más cerca de eso, claramente, y me parece además, insisto con el tema del nuevo rol de Franco, porque creo que la política lo lee distinto, ¿no? Digamos, efectivamente el gran interlocutor es un hombre de la política. Me parece que en ese sentido las negociaciones, como que toda la política se allana finalmente a facilitarlo, por lo menos en esta etapa. Después veremos qué pasa con otras leyes. La última, Carlos, por lo que vos pudiste leer, ¿se dio mucho el gobierno? Bueno, se dio. Lo que pasa es que, vuelvo con lo que decía recién, yo puedo ceder mucho porque si total vuelve a la otra cámara y vuelve al texto original, con lo cual casi que te puedo dar la razón a todo lo que quieras, ¿no? Esa es la verdad. A ver, esa parte no entendí. A ver, los senadores ahora hacen alguna modificación y tienen que volver a diputados. Claro, si yo soy el gobierno y vos sos los senadores, sí, y vos me planteás una serie de modificaciones que de todas maneras cuando vuelvan a la Cámara de Origen finalmente se van a deshacer porque la que impone el criterio es diputados, entonces yo te acepto todo lo que vos quieras, porque de todas maneras no va a correr.
Cuando llega a diputados, ahora finalmente entendí. será el texto original. Eso es lo que creo que va a pasar, ¿no? Salvo que el Senado modifique algunos artículos con una mayoría especial, ¿no? 2/3, y entonces ahí diputados, para mantener el texto original, también debería insistir con 2/3, o en cuyo caso, digamos, lo que corren son las modificaciones del Senado. Ahora, y esto ya a modo de comentario, Carlos, qué locura de los senadores, ¿no? Se dieron un aumento el otro día, ya que ya generó mucho mal humor, y hoy nos enteramos de una especie de retroactivo que también le significa un nuevo aumento. Uno a veces dice, esta gente no vive en otro planeta, no entiende, ¿no? Porque la verdad que causa enojo, más allá de que sea Sí, justificado o no, ¿no? sí, sí, totalmente así, en esta condición. Yo te diría que en ese marco, bueno, también hay que ver, digamos, qué es lo qué consecuencia tiene eso realmente, más allá del debate público, si al final, digamos, el autoaumento de los senadores no fue una especie de guiño para finalmente aprobar el proyecto del gobierno, ¿no? Guiño, guiño, entiendo. Carlos, gracias por atendernos como siempre. Gracias, Carlos. No, un placer, un placer. Carlos Fara, analista político. ¿No les tembló el pulso